Muy buenas tardes, muy buenas noches a los distintos lugares en que ya están viéndonos. Estamos muy felices de que esta clase se haya extendido mucho este año y que muchos estén participando. Así que ya sin más introducción, nos sumergimos a esta clase, El origen de la Iglesia de Cristo, Doctrina y Convenios 20 al 22. Recuerden que en clasebensigme.com pueden encontrar las clases pasadas, ver la cuenta regresiva, ver también los horarios en sus propios países y también suscribirse a un correo semanal. Gracias nuevamente, bienvenidos los que han llegado. Y precisamente antes de justo analizar las secciones por sus versículos, quisiera entonces mostrarles un diagrama particular que creé para que puedan ver la cronología de las secciones y podamos entender un poquito en cuanto a estas tres, cuándo fueron dadas. Tenemos que la iglesia se organiza el 6 de abril de 1830. El mismo día se recibe la sección 21. 10 días después, el 16 de abril de 1830, se recibe la sección 22. Y en algún momento después de la organización de la iglesia, pero antes de la primera conferencia general, que fue en junio, se finalizó y registró la sección 20. Ahora esta sección hay indicios de que, hablan de estos indicios de que fueron dados ciertos fragmentos de esta sección antes, quizás en el verano del año anterior. Teniendo esto en mente, podemos ya partir a entender un poquito más los principios y doctrinas que hoy día podemos ver en la sección 20 inicialmente. Esta sección, tal como se lee en el mismo encabezado, contiene mucha información. Literalmente el encabezado de esta sección dice, hay mucha información. Aun cuando esta es la revelación del gobierno de la iglesia, tiene también instrucciones doctrinales y de principios sumamente importantes. Aquí expongo lo que ustedes pueden ver en su aplicación o quizás en la misma página del libro escrito, como el resumen de todos los principios. No vamos a alcanzar a ver todo esto en detalle, a pesar de que hubiéramos querido, pero para que podamos comprender todo lo que abarca esta mucha información de la sección 20. El libro de Mormón demuestra la divinidad de la obra de los últimos días. Se afirman las doctrinas de la creación, la caída, la expiación y el bautismo. Se declaran las leyes que rigen el arrepentimiento, la justificación, la santificación y el bautismo. Se hace un resumen de los deberes de los élderes, de los presbíteros, de los maestros y de los diáconos. Se revelan los deberes de los miembros, la bendición de los niños y el modo de bautizar. Se dan las oraciones para la Santa Cena y los reglamentos para dirigir a los miembros de la iglesia. Hay un sinfín de cosas sobre las cuales podemos aprender y guiarnos en cuanto al gobierno y la administración de la iglesia. Entonces, ya adentrándonos al tema, profundizando más, yo sé que muchos de ustedes han escuchado a algún amigo cercano, miembro, ¿no?, que en algún momento de su vida les ha comentado, no necesito de una iglesia para ser buena persona. ¿Quién no ha escuchado eso, verdad? Y me río un poquito por la costumbre porque si bien es una pregunta que podría rayar en lo irracional para nosotros los miembros que ya conocemos la doctrina por muchos años, para quienes hacen esa pregunta no hay nada de ilógico. Es una pregunta honesta y la verdad es porque no tienen el conocimiento adecuado o no comprendieron bien, etc. Pero, ¿por qué digo esto? Porque cuando alguien nos pregunte esto, acordémonos de la sección 20 y que sea nuestra fuente de inspiración y consulta para responder esto, porque nos daremos cuenta las muchas razones por las cuales tiene que haber una iglesia, partiendo por la primera que veremos a continuación, que es la voluntad de Dios. No es que a un hombre se le haya ocurrido y quiera hacer una iglesia. Bien, entonces leamos los primeros 4 o veámoslo en grandes rasgos de la sección. Está hablando sobre el origen de la iglesia de Cristo en el versículo 1 en estos últimos días, habiendo transcurrido 1830 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la carne, habiendo sido debidamente organizada y establecida de acuerdo con las leyes del país, por la voluntad y el mandamiento de Dios en el 4º mes y el 6º día del mes que es llamado abril, mandamientos que fueron dados a José Smith hijo, el cual fue llamado por Dios y ordenado apóstol de Jesucristo para ser el primer elder de esta iglesia.
y a Oliver Cowdery, también llamado por Dios, apóstol de Jesucristo, para ser el segundo elder de esta iglesia y ordenado bajo su mano. Y esto de acuerdo con la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Son hermosas palabras entonces con las cuales el Señor está recordándonos que es por la voluntad de Dios que se ha organizado la iglesia. Bien, entonces en una parte del relato de las enseñanzas del profeta José Smith que quiero expresarles, vamos a complementar este conocimiento. El presidente acá relata: el 6 de abril de 1830, solo 11 días después de que se hizo público que el libro de Mormón estaba a la venta, esto es el 26 de marzo entonces, un grupo de unas 60 personas se reunió en la casa de troncos de Peter Whitmer, padre, en Fayette, Nueva York. Allí José Smith organizó oficialmente la iglesia que después se designó por revelación como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fue una ocasión de regocijo, con gran manifestación del Espíritu. Se repartió la Santa Cena, se bautizó a los creyentes, se les confirió el don del Espíritu Santo y se ordenó a los hombres al sacerdocio. Se hicieron muchísimas cosas entonces, no es eso que solamente a veces recordamos ese día como el día de la Santa Cena, la primera Santa Cena, sino se hicieron muchas cosas, incluyendo bautismo después, más todavía. Ahora, con respecto a esto, quisiera hacerles participar un poco, que ustedes puedan comentar abajo ahora en los comentarios. ¿Por qué piensan ustedes que no hubiera sido mejor establecer la iglesia primero y luego, ya organizada, dar comienzo a la traducción del libro de Mormón, a dar llamamientos, etcétera? ¿Por qué piensan ustedes que el orden de la iglesia fue muy distinto al que tiene una empresa, por ejemplo? Generalmente, si uno va a tener una empresa, para hacerlo de la forma correcta hay que formalizarla primero, ¿cierto? Crear la empresa y luego empezar a trabajar. En este caso fue distinto. Me gustaría leerles porque de muchos de sus puntos de vista también he aprendido a lo largo de estos meses y me encantaría ver por qué ustedes piensan que fue así. Porque el Señor lo hizo de esta forma. Disculpen. Bien. Entonces ya veo que muchos están respondiendo. Mientras tanto, vamos a continuar avanzando. Tenemos en el versículo 17 que desde ahí en adelante se nos recuerda los tres pilares de la eternidad. Y están concentrados aquí en algunos versículos, y quizás José no los tenía claros en el momento de la revelación, pero después al analizar la escritura nos damos cuenta que están ahí, están insertos. Tenemos el 17 que dice: por estas cosas sabemos que hay un Dios en el cielo infinito y eterno, de eternidad en eternidad, el mismo Dios inmutable, el organizador de los cielos y de la tierra. El 18 dice que creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen. Todo esto engloba la creación, el primer pilar. El versículo 20 habla de que el hombre llegó a ser hombre caído. La caída es el segundo pilar. Y el último, tercer pilar, el más trascendental, es: por tanto, el Dios omnipotente dio a su Hijo unigénito. El hecho de que lo dio y que después los próximos versículos habla de que sufrió, fue crucificado, murió, resucitó, ascendió. Todo eso relata lo que significa la expiación del Señor Jesucristo. Esos son los tres pilares de la eternidad y están acá, hermanos, en la sección 20 también, revelados por el mismo Señor Jesucristo. Bien, entonces recordemos siempre que la eternidad está cimentada en estos pilares, que son la creación, la caída y la expiación. Sigamos con los demás versículos. Continuemos en el 29 en esta ocasión y nos vamos a introducir a algunos conceptos como la salvación, la justificación y la santificación. El versículo 29 dice: y sabemos que es preciso que todos los hombres se arrepientan y crean en el nombre de Jesucristo y adoren al Padre en su nombre y perseveren con fe en su nombre hasta el fin, o no podrán ser salvos en el reino de Dios. Es interesante destacar aquí que está hablando de o no podrán ser salvos, lo que para mí indica que entonces lo que se dice acá es lo que tenemos que hacer para ser salvos, para obtener salvación. Recordemos que el concepto de salvación es heredar alguna gloria preparada por el Padre.
Y acá está hablando de 4 conceptos que están insertos en este versículo. Quisiera que también los pudieran destacar ustedes. Dice arrepentirse, creer, adorar y perseverar. Esto es muy interesante porque primero hay que arrepentirse. De ahí nace todo. El cambio personal es a través del cual nosotros podemos encaminarnos en la senda de Dios. También hay que creer luego de arrepentirse, pero eso también viene desde antes. Todo parte con un acto de fe en Jesucristo como un Salvador. Y también dice que debemos adorar al Padre. Y adorar no significa solamente reverenciar a algo, así como arrodillarnos y alabar algo continuamente. La adoración, por definición, involucra oración, ayuno, participación, involucra guardar el día de reposo, los mandamientos, santificarse en el fondo y, por supuesto, todo acto de devoción. Eso es la adoración real. Finalmente hay que perseverar. Y eso todos los tenemos claro porque el perseverar nos ayuda a que las cosas sean hechas con valor y que no retrocedamos. Porque después de ganar ciertas bendiciones, cierto nivel, ciertas cosas, si no perseveramos todo es perdido. Estos versículos continúan también mencionando, versículo 30 y el 31 mencionan que tanto la justificación como la santificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera. También menciona ahí para con todos los que aman y sirven a Dios con toda su alma, mente y fuerza. Destaca también que existe la posibilidad de que el hombre caiga de la gracia y se aleje del Dios viviente. Eso pensando en que la gracia no es lo que Dios da al final del camino, porque sabemos, como dijo el hermano de Presidencia de los Hombres Jóvenes, Brad Wilcox, Cristo no es el que está esperando en la línea de meta a que lleguemos con todo lo que hayamos hecho, sino es el que está con nosotros en cada paso durante el camino. Entonces, evidenciando esa enseñanza, nosotros nos damos cuenta de que sí, se puede caer de la gracia. Ahora, el concepto de justificación, ser justificado, significa ser perdonado, ser libres de culpa, ser absuelto del castigo, por tanto. En cuanto a la santificación, más bien es un proceso en el cual uno abandona el pecado y la verdad es que abraza la pureza como una parte de su vida desde el presente hasta el futuro. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro porque acá en estas escrituras se está hablando de esto como un requisito de salvación. Continuando un poco, esta sección va a seguir hablando de los deberes de ciertos oficios del sacerdocio y ahí el lector, ustedes se darán cuenta de que muchas de esas funciones e instrucciones, si bien siguen estando vigentes tal cual ahí, en su forma de ministrar o administrarlas, han cambiado un poquito, de acuerdo a cómo se extiende la iglesia de forma global. Hoy en día hay más obispos, hay presidentes de misión, etcétera, que han tenido ciertas responsabilidades que venían de ahí. Entonces, lo importante es analizar de que la doctrina misma, la esencia de la administración en la iglesia sigue igual. Bien, entonces nos saltamos a los últimos puntos a tratar en esta sección hoy en Doctrina y Convenios 20. Leamos estos versículos que destaqué en amarillo. En el versículo 68 se lee que los élderes o los presbíteros deben disponer de tiempo suficiente para explicar al entendimiento de los miembros todas las cosas concernientes a la Iglesia de Cristo antes que estos tomen la Santa Cena y sean confirmados por la imposición de manos de los élderes. Eso es muy relevante porque actualmente lo ven esto los misioneros de tiempo completo, ¿cierto? Preparan a toda persona para que esté preparada de saber cómo funciona la iglesia, la doctrina, todo eso, antes de tomar la Santa Cena. Qué importante enseñanza. En el versículo 71 dice que nadie puede ser recibido en la iglesia de Cristo a no ser que haya llegado a la edad de responsabilidad. Algo sumamente importante que veremos también en clases futuras que tocan este tema. Y el 75 dice, conviene que la iglesia se reúna a menudo para tomar el pan y el vino en memoria del Señor Jesús. Me encanta entonces también recordar eso, de que está hablando de la institución de la Santa Cena misma. Ahí dice pan y vino, pero sabemos de que
clases también futuras, bastante cercanas. En la sección 27 hablaremos de que el Señor mismo reveló que no importa lo que se tome y estableció como que ya no comprara más vino a los enemigos, etcétera, y actualmente se usa pan y agua. Pero quisiera también apoyarme de ustedes nuevamente de algunas preguntas participativas, porque hay ciertos versículos de esta sección, particularmente entre el 76 y 79, que ofrecen las instrucciones para las oraciones sacramentales. Literalmente cómo debe ser dicha cada oración. Entonces, si bien no las expondré acá, espero que muchos de ustedes, de los cuales han escuchado cientos, quizás miles de veces esta oración, que puedan evaluarse, ¿cierto? Todos podamos evaluarnos a ver si podemos completar esta oración. Cuando tomamos la Santa Cena, testificamos ¿qué? ¿Qué es lo que testificamos, cierto? Son 3 cosas, parte de este convenio que renovamos. Así que quisiera ver ahí, mientras ustedes ya empiezan a escribir, quisiera que más de alguno, ¿cierto?, pudiera escribirlo. El primero, ¿cierto?, ya sabemos que es estar dispuestos a, uno, tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo. Es verdad, si alguno lo puso, felicitaciones, porque hay 2 más, y estos son recordarle siempre y 3, guardar sus mandamientos. Ahí están los 3, entonces, que son las cosas con las cuales nosotros prometemos servir a Dios. En la contraparte, veamos cómo nos va con eso. Cuando somos fieles a las promesas que hacemos durante la Santa Cena, el Señor promete. ¿Qué es lo que promete entonces el Señor? Es una frase muy cortita, algo muy fácil de recordar, así que espero que todos ustedes también lo hayan puesto. ¿Qué es lo que el Señor promete si nosotros somos fieles a estas 3 promesas que identificamos recién? Pues, mientras veo que muchos escriben, espero que hayan acertado, ¿cierto?, en esta breve trivia intermedia, y que se den cuenta que siempre tendremos su Espíritu con nosotros. Esa es la promesa del Señor si nosotros guardamos sus mandamientos, tomamos sobre sí su nombre y lo recordamos siempre. Debemos tenerlo en nuestro corazón cada vez que un presbítero o un elder se arrodilla para bendecir el pan y el agua, o los diáconos repartiendo, o desde antes en el himno sacramental mismo, para que podamos tomar la Santa Cena con un mayor sentido y también un espíritu de reverencia y de adoración. Continuemos. Ahora, la sección 21, sobre la cual hemos dicho que fue dada el mismo día de organización de la Iglesia, en la cual asistieron 40 personas según un registro, 50 según otro, pero lo más importante es que José y Oliver aquí fueron ordenados primer y segundo elder de la iglesia respectivamente. Luego, sí, del voto de la congregación, nada se hacía sin ese voto, y luego también de la pregunta específica a los 4 otros miembros oficiales, si estaban dispuestos a aceptarlos a ellos 2 como líderes de la iglesia desde ese entonces. Entonces son 6 los que fueron los miembros oficialmente participando en esta reunión, contando a José y Oliver. Esta reunión no solo se llevó a cabo con el objetivo de que estos fueran ordenados élderes y apóstoles, sino también que participaran de la Santa Cena, y también fueron los miembros que solo habían sido bautizados, también fueron confirmados. Antes de profundizar en los mismos versículos, quisiera ponerles una cita del elder Robert D. Hales, que me encanta para que podamos reflexionar. Él habló directamente a los jóvenes, pero nos ayuda a todos. Esta dice: amados jóvenes y jovencitas de la iglesia, estamos embarcados en una batalla entre las fuerzas de la luz y de las tinieblas, y en este mundo la oscuridad nunca está lejos. Más bien es una advertencia de este querido apóstol. Y quiero que mientras analicemos los siguientes versículos se empiecen a meditar en cómo vencemos a este mundo, a esta oscuridad que según él no está lejos, y para nada, porque está a la vuelta de la esquina, el mal, si queremos verlo muy fácilmente. Las escrituras están aquí. El versículo 1 dice: he aquí se llevará entre vosotros una historia, y en ella serás llamado vidente, traductor, profeta, apóstol de Jesucristo, elder de la iglesia. 5 títulos ahí. Por la voluntad de Dios el Padre y la gracia de tu Señor Jesucristo.
Me encanta eso. También quisiera destacar que el versículo 3 dice que dicha iglesia se organizó y se estableció en el año de tu Señor, y menciona la fecha porque esta fecha ya había sido revelada. También habla en el versículo 4, dice, por tanto vosotros, es decir, la iglesia. Y me encanta eso porque vosotros, es decir, la iglesia. Porque muchas veces pensamos que la iglesia es el edificio, la capilla, es la organización, la estructura. Pero no, aquí dice muy claramente vosotros, es decir, la iglesia. Es decir, ¿qué es la iglesia? Al revés, ¿cierto? Somos nosotros. Daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará según los reciba, dice. Esto está dirigido a todos nosotros, que debemos entonces dar oído a la voz del Señor a través de los profetas. Porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, dice el 5, como si viniera de mi propia boca. Ya habíamos hablado de que la voz de los siervos de Dios es como si hablara el mismo Señor. Entonces, también destacar que recibiremos la palabra con toda fe y paciencia. Con respecto a eso, vamos también a adentrarnos en una cita de un mismo profeta, el de Harold Billy. Pero en el 6 también dice, porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Sí, y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros y hará sacudir los cielos para vuestro bien. Me encantó esa frase, imagínense, dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros y hará sacudir los cielos para vuestro bien. ¿No es eso acaso lo que les pregunté recién? ¿Cómo eliminamos esa oscuridad del mundo? Pues acá está la respuesta. El Señor dispersará esta oscuridad, estas tinieblas, si hacemos estas cosas. ¿Y qué son estas cosas? Escuchar al profeta de Dios, y según el 5, con toda fe y paciencia. Qué relevante eso. Con respecto a fe y paciencia, qué importante es tener paciencia también al profeta, porque muchas de las cosas que él dice a veces podrían parecernos difíciles, incluso fuera de mis expectativas. Con respecto a eso, les expongo entonces lo dicho. El profeta Harold Billy dijo, la única seguridad que tenemos los miembros de esta iglesia es prestar oídos y obedecer las palabras y los mandamientos que el Señor dará por conducto de su profeta. Habrá algunas cosas que requieran paciencia y fe. Es posible que no les guste lo que dicen las autoridades de la iglesia. Puede que contradiga sus opiniones políticas o sociales, puede que interfiera con su vida social, pero si escuchan esas cosas como si viniesen de la propia boca del Señor con paciencia y fe, la promesa es que las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros, y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su nombre. Qué hermosuras de palabras de un profeta de Dios, de hecho. Continuemos en algunos versículos finales que son ya la sección 22. Recordemos que en esa congregación habían muchos hermanos que no eran miembros de la iglesia. Solo habían 6 miembros, los otros estaban de oyentes, pero muchos de ellos y otros posteriormente desearon ser bautizados. La verdad es que deseaban ser parte de la iglesia más bien. Lo que no sabían muy bien es si necesitaban bautizarse de nuevo, porque ellos habían sido ya bautizados en otras iglesias de la época, metodistas, pentecostales, etcétera, lo que hubiera en ese momento, y ellos querían saber directamente, de forma certera, si ese bautismo era válido y ya podían solamente quizás recibir el Espíritu Santo. Pero la verdad es que siempre se tiene que hacer las cosas en orden, como el Señor ha mandado. De hecho, me recuerdan Hechos 19, los primeros 6 versículos de ese capítulo en el Nuevo Testamento. Habla de que Pablo en Éfeso se encontró a algunos con el bautismo de Juan, pero los bautizó de nuevo, porque seguramente cuando fueron bautizados, o bien fueron bautizados en el nombre de Juan, podría deducirse eso quizás con la escritura, porque después dice que luego fueron entonces rebautizados en el nombre de Cristo, o quizás lo que quiere decir la escritura es que fueron bautizados no en un orden para ser miembros de la iglesia, y que Pablo entonces los tenía que bautizar para que fueran parte del reino de Israel. Entonces, siempre a las cosas, las ordenanzas, de eso se trata esta clase también del gobierno de la iglesia, deben ser hechas con las instrucciones directas del Señor. Entonces, esta revelación se recibió para responder estas dudas. Es destacable entonces que se requiere el bautismo autorizado, como dice el resumen, y
más que analizar la sección entera, es cortita, la pueden leer, pero me quedo con el versículo 4 que dice: por tanto, entrad por la puerta como yo he mandado, y no pretendáis aconsejar a vuestro Dios. Aunque quizás la duda de algunos era genuina, quizás pudo haber otros que era un poco confusa para ellos y a lo mejor querían aconsejar a Dios no directamente, sino tratando de exponer que sus bautismos eran válidos. Pero la verdad es que hay que hacer las cosas como Él ha mandado. Y eso es lo que también Nefi, vimos que terminaba con el segundo Nefi del libro de Mormón diciendo que simplemente Dios ha mandado tal cosa y yo debo obedecer. Ese es como el lema también que me recuerda esta escritura. Les testifico que dentro de toda la mucha información que ya declaraba el encabezado de la sección 20, están las más grandes doctrinas y principios de gobierno para la iglesia. Si las repasamos, sobre todo aquellos, insto a los jóvenes del sacerdocio arónico que las puedan repasar, ahí están sus deberes en el sacerdocio, y puedan impregnarse de eso, que en los inicios de la iglesia, funciones que eran hechas por apóstoles. Imagínense el honor que tenemos los miembros del sacerdocio arónico de poder también efectuar esas labores hoy en día con el crecimiento de esta iglesia. Tengo la certeza de que el Señor espera que estudiemos mejor la doctrina, los principios, las normas, que si bien las normas cambian, la doctrina seguirá siempre siendo igual. Y lo testifico en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Finalmente, como siempre, les invito a que puedan compartir la clase. Clasebensígueme.com es la web donde pueden hallar toda la información. Siempre el botón compartir es una gran ayuda. Entonces, solo les quiero decir que vamos a terminar con un solo video de 1 minuto para que podamos comprender cabalmente también el objetivo de esta clase. Hasta que nos volvamos a ver entonces. La obra en estos últimos días es de enorme magnitud. Sus glorias son indescriptibles y su grandiosidad insuperable. A medida que la restauración continúa, sé que Dios seguirá revelando muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes a su reino aquí en la tierra.